Los estadounidenses están en shock tras la última entrevista de Donald Trump, donde sugiere que solo mejora la vida de los ricos, sin garantías para los pobres. Los demócratas, ucranianos y europeos son los culpables de los problemas. Sus viajes por todo el mundo y el hecho de que acepta regalos caros como un avión de Qatar, Trump los llama beneficios para los estadounidenses comunes. La economía de Estados Unidos está bien, pero los estadounidenses deben prepararse para lo peor, ya que con las elecciones intermedias al Congreso, la Casa Blanca podría no controlar la situación. Ese fue el mensaje que Donald Trump dio hoy en una entrevista a Político. Y, como escribe la propia publicación, Trump termina su primer año en el poder sintiéndose optimista sobre cómo ha transformado la economía y el mundo. Mientras tanto, los aliados en el extranjero y los partidarios dentro del país expresan una creciente preocupación sobre a quién realmente podría beneficiar su política. Sociólogos y analistas republicanos, incluidos aquellos que apoyan a Donald Trump, advierten que los resultados de los demócratas están sobrevalorados en parte porque el presidente Trump no ha hecho lo suficiente para que los votantes crean que realmente puede lidiar con el aumento del costo de vida. Pero Trump se mantiene firme y asegura que la vida ha mejorado y quien no esté de acuerdo es un traidor. Bueno, hagamos un resumen de la entrevista de Donald Trump y de cómo afectó a los estadounidenses comunes. En este episodio hablaremos más sobre la política interna de los Estados Unidos de América, sobre la economía y sobre lo que Donald Trump dijo acerca de todo esto en la entrevista. Mientras tanto, escriban en los comentarios cuáles son sus impresiones sobre la política de Donald Trump en el primer año de su segundo mandato presidencial. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal, le den like a este episodio y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cuando salgan nuevos episodios. Suscríbanse también a mi canal de Telegram. El enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias en cuanto las recibimos. Por ejemplo, la transcripción de la entrevista de Donald Trump la publiqué en el canal de Telegram hace varias horas. Entonces, Trump dio una gran entrevista al medio Politico, que la Casa Blanca incluyó recientemente en la lista de supuestos medios falsos. Por cierto, esta entrevista dejó a muchos en shock. Por ejemplo, Donald Trump afirma que su guerra comercial, la economía en alza y los aranceles a importaciones solo han beneficiado a los estadounidenses. Sin embargo, Donald Trump anunció que planea reducir aranceles antes de las elecciones, admitiendo que cancelar una de sus decisiones económicas más emblemáticas beneficiará a corto plazo al estadounidense común, y lanzando el mayor desafío a la independencia del sistema de la Reserva Federal. Afirmó que bajar ya las tasas de interés es la prueba clave para el próximo presidente del Banco Central. Para los republicanos del Congreso que buscan orientación sobre el tema de la accesibilidad a la atención médica, Trump no les dio nada, negándose a decir si insistirá en la extensión de los subsidios de salud que expiran a fin de año. De nuevo, hay riesgo de cierre del gobierno porque los demócratas insistirán en ello. Su mensaje para los aliados europeos, preocupados por la agresión rusa, fue que la verdadera amenaza para sus países es la negatividad, la inmigración descontrolada y la corrección política, y no una Rusia agresiva y salvaje. Advirtió que las alianzas de muchos años con Estados Unidos están en peligro y que las capitales más famosas, incluyendo Londres y París, han cambiado hasta ser irreconocibles. Pero vamos a dividir esta entrevista en varios bloques. El primero, Donald Trump sigue luchando contra la Reserva Federal. Durante los últimos meses, Donald Trump ha estado presionando al sistema de la Reserva Federal y a su jefe, Jerome Powell, buscando una reducción de las tasas de interés. Ahora, él utiliza abiertamente la reducción de las tasas como una herramienta para elegir al sucesor de Powell. Cuando se le preguntó si el apoyo a una reducción inmediata de las tasas es, de hecho, una prueba decisiva para elegir al próximo presidente de la Reserva Federal, Donald Trump respondió que sí, agregando que Powell también debería hacerlo y regañó a Powell, llamándolo una persona poco inteligente que no quiere a Donald Trump, aunque no debería quererlo ni dejar de quererlo. No queda claro qué relación tiene, pero Donald Trump recalcó que Powell se opone a todas sus decisiones porque no lo quiere.
El próximo presidente de la Reserva Federal debe apoyar a Trump y aceptar todo lo que él pida. Esto ocurre mientras se espera que el miércoles la Reserva Federal apruebe una tercera reducción consecutiva de la tasa de interés en la última reunión del año del Banco Central. La semana pasada, Trump declaró que ya había elegido al sucesor de Powell, aunque el presidente se negó a dar el nombre de esa persona. El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, es el favorito de Trump para este puesto. En cuanto a la situación económica del país, Trump calificó con confianza la economía de Estados Unidos como excelente, afirmando que todos sus viajes al extranjero están enfocados en América. Trump calificó su liderazgo como un éxito indiscutible, a pesar de la continua preocupación de los consumidores y el lento crecimiento del empleo en sectores clave. Todo esto sucede mientras sigue insistiendo en que el énfasis en la accesibilidad es solo una mistificación. Según él, los demócratas destruyeron la economía bajo el expresidente Joe Biden, dejándole un desastre, y ahora él simplemente tiene que lidiar con todo eso. Pero esta declaración difiere de la opinión de algunos de los principales asesores de Donald Trump, quienes afirman que el presidente debería centrarse más en promover su economía, especialmente considerando que, según una encuesta reciente de Politico, el 37% de los que votaron por Donald Trump el año pasado dijeron que el costo de vida en Estados Unidos es ahora el más bajo. Según recuerdan, Trump también defendió una serie de viajes al extranjero muy publicitados que realizó durante su segundo mandato en Medio Oriente y Asia, insistiendo en que estaban dirigidos principalmente a mejorar las condiciones de vida de los estadounidenses comunes dentro de Estados Unidos. Cuando viajo, solo pienso en un lugar, los Estados Unidos. Mi diplomacia personal trajo billones de dólares en nuevas inversiones a Estados Unidos, pero hasta ahora solo Trump recibe algunos regalos caros, como un avión de Qatar. Y una parte significativa del capital prometido por Trump tomará años y años para convertirse en nuevas fábricas y empleos. Mientras tanto, según un informe reciente de la empresa ADP, que se encarga de la nómina en Estados Unidos, las empresas privadas recortaron 32,000 empleados en noviembre, incluyendo 18,000 puestos de trabajo en el sector manufacturero. Es decir, no hay más fábricas, al contrario, pero eso no es todo. Es interesante que Donald Trump simplemente dejó a los republicanos en el Congreso solos frente a otro problema. Trump no aclaró nada sobre la legislación de salud. Aquí lo explico. El jueves, el Senado debe votar por una extensión de 3 años de la ampliación de los subsidios. Obamacare es el plan de los demócratas, que aquí casi seguramente fracasará en el Senado. Pero se necesita una alternativa y por eso los republicanos discutieron los principios generales de las reformas que podrían convertirse en esa alternativa a Obamacare, pero no llegaron a un consenso sobre los próximos pasos a seguir. Los republicanos dicen, el jueves se votará el proyecto de ley demócrata y fracasará. Tenemos que proponer algo, pero no se sabe qué, por eso los republicanos esperaban alguna indicación de su jefe, Donald Trump. Cuando le preguntaron si pediría al Congreso extender temporalmente estos subsidios para evitar el aumento de primas de seguro a millones de estadounidenses, Trump se negó. Tomar una posición concreta. Cita. No sé, tendría que verlo. Me gustaría tener una atención médica de mejor calidad. Y después, Donald Trump volvió a prometerles a los estadounidenses miles de dólares en sus cuentas. O sea, cuando no puede explicar qué hacer con el seguro médico, dice que va a prometer más dinero. Donald Trump propuso ampliar subsidios bajo la ley de atención médica asequible directamente a las cuentas de ahorro para la salud que los estadounidenses usarán para pagar sus propios gastos. Que el dinero no vaya a las aseguradoras, sino directo a las cuentas de los estadounidenses para que ellos paguen en el hospital. Pero les recuerdo que el 9 de noviembre, hace un mes, Donald Trump prometió a cada estadounidense $2,000 en dividendos por la política arancelaria. Pero ha pasado un mes y ya se olvidaron de esa promesa. Les recuerdo que el 20 de febrero de 2025 Trump también prometió repartir $5,000 a los estadounidenses y de nuevo se olvidó de esa promesa. Aquí tienen, en un año, la tercera promesa de depositar algún dinero en las cuentas de los estadounidenses y lo más probable es que de nuevo todos se olviden de esa promesa.
Y aquí tienen el momento de la verdad. Las personas inteligentes, entre las cuales modestamente me incluyo, desde el inicio de la guerra comercial aseguraban que los aranceles de Donald Trump afectarían precisamente a los estadounidenses. Todos esos aranceles se sumarán al precio del producto que pagarán los estadounidenses. Hoy Donald Trump dijo que analizará más excepciones a los aranceles para reducir los precios en Estados Unidos. Les recuerdo que el mes pasado la Casa Blanca ya redujo los aranceles para algunos productos importados, incluyendo carne de res, jitomates, plátanos, café y así sucesivamente. Todo esto ocurría mientras crecía la preocupación por la inflación y el descontento por los precios de los alimentos. Es decir, Trump hoy en una entrevista admite que dice, pues sí, los alimentos han subido de precio. Para bajarlos hay que eliminar los aranceles. Ahora Trump declara que está listo para ampliar estos beneficios y eliminar los aranceles para un grupo más grande de productos. Es decir, en la Casa Blanca finalmente reconocieron que los aranceles son perjudiciales para los estadounidenses. Yo y muchos expertos hablamos de esto desde el inicio de toda la guerra comercial. Pero Trump dejó claro que esto es solo una solución temporal hasta que pasen las elecciones al Congreso de Estados Unidos. Y ahí se pueden volver a subir los aranceles, porque ya no importará la opinión de los votantes, bueno, al menos hasta el siguiente ciclo electoral y antes de las próximas elecciones. ¿Saben qué se puede hacer? Prometer otra vez a cada estadounidense $2,000 en su cuenta bancaria. Luego, claro, no cumplir con esa promesa. Trump declaró que ahora, al reducir los aranceles sobre algunos productos, aumentará los de otros, manteniendo así su estrategia más amplia de usar sanciones comerciales como herramienta de presión. Este enfoque destaca la doble vía de su política económica: suavizar la inflación interna y usar los aranceles como herramienta política y geopolítica. Pero este derecho de Trump podría no durar mucho. Por cierto, la Suprema Corte revisa actualmente la constitucionalidad de varios nuevos aranceles impuestos por Trump, y esta decisión podría limitar significativamente su capacidad para usar aranceles con el fin de lograr sus objetivos en política exterior. Y aquí, por favor, detengan este video y escriban en los comentarios: ¿la guerra comercial benefició a los estadounidenses o, por el contrario, solo empeoró las cosas? Especialmente si vives en Estados Unidos, por favor, pon este video en pausa y escribe en los comentarios qué opinas. ¿La guerra comercial fue beneficiosa o no? Más adelante en la entrevista, Donald Trump criticó a Europa, describiéndola como una región cultural y políticamente en declive, y sugirió que las alianzas tradicionales de Estados Unidos no son tan sólidas como esperan muchos líderes europeos. ¿Sugiere que Estados Unidos se está retirando? Trump afirmó que una política migratoria débil está cambiando la cultura de Europa, convirtiéndola en un continente en decadencia, y que la corrección política ha hecho que Europa sea débil. La crítica, que se escuchó pocos días después de que la administración de Trump presentara una estrategia de seguridad nacional en la que se fomentaba, cito, el cultivo de la resistencia al camino actual de Europa, también se convirtió en una señal de la postura cada vez más distante de Washington hacia sus aliados tradicionales. Esto causó preocupación entre los funcionarios europeos, quienes ya estaban inquietos por la falta de fiabilidad de los Estados Unidos de América. Pero citaré a Trump: «Quiero gobernar los Estados Unidos, no quiero gobernar Europa», declaró Trump. Y luego mencionó que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya lo llamó papá. Es una forma de hablar que refleja su orgullo por dominar la alianza, pero al mismo tiempo es una incomodidad que esto provoca en los aliados, quienes lo consideran despectivo. Y además, Mark Rutte nunca llamó papá a Trump, pero Trump insiste tanto que ahora dice en todos lados: Mark Rutte me llamó papá. Al mismo tiempo, Trump dejó en claro que planea involucrarse en la política internacional apoyando a aliados ideológicos, poniendo como ejemplo a Viktor Orbán de Hungría y Javier Milei de Argentina. Y esa interacción selectiva, el distanciamiento del continente en general y la exaltación de estos líderes nacionalistas subraya el enfoque de Trump. Esto se aleja de las normas de seguridad colectiva y suma la intervención personal en la política de otros países. A la pregunta de si se refería a que los países europeos dejarían de ser aliados de Estados Unidos, Trump no dio una respuesta convincente. Eso depende de las circunstancias.
La respuesta condicional de que eso depende de las circunstancias subraya la incertidumbre a la que se enfrentan los gobiernos que antes confiaban automáticamente en las garantías estadounidenses y que ahora consideran que su estatus depende de su aprobación personal. Que Trump elogia a Orbán dice mucho sobre cómo sería él, cómo ve a Europa. O sea, el único que va a rendirle pleitesía a Putin es Orbán, ya que nadie más en Europa lo hace. También Fico, pero no tan abiertamente. En la entrevista, Trump defendió nuevamente a Pete Hegseth. El presidente de Estados Unidos fue ambiguo sobre si el ministro de Defensa, Pete Hegseth, debía testificar ante el Congreso sobre los recientes ataques de Estados Unidos a embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas, incluyendo un segundo ataque para rematar a las personas que sobrevivieron. El 2 de septiembre hablé en mi canal de YouTube sobre este incidente, lo ocurrido y las acusaciones contra Pete Hegseth. Y ahora los legisladores están tratando de usar el proyecto de ley anual de defensa para obligar a responder a un ataque que, según algunos expertos, podría tener indicios de un crimen de guerra. Pero Trump no da ninguna señal de que espere que el jefe del Pentágono cumpla con esa decisión. Y aquí Trump, como se dice, fue él mismo. Aquí realmente no se puso ninguna máscara. A continuación citaré sus palabras. Me da igual si lo hace o no, puede hacerlo si quiere, me da igual, me da lo mismo. Yo diría sí, hagan lo que quieran, él se encarga de todo perfectamente. O sea, esto es precisamente una muestra de que Trump dice, sí, me vale completamente el Congreso, los legisladores, los tribunales, me vale todo, hace lo que quiere, me da igual todo. Trump dice que ya lo estudió. Imágenes de la operación del 2 de septiembre, cito. Parecía que intentaban voltear el bote para continuar su camino, pero después Trump se negó a decir que el segundo golpe era necesario. Cito. Yo no me meto en eso. Entonces tú te metes o estudiaste todos los detalles de este caso a fondo. En sus comentarios, es como si hubiera hecho una pantalla dividida. En una mitad de la pantalla, el presidente está junto a su jefe del Pentágono, pero en la otra mitad se distancia de una de las decisiones militares más controvertidas durante su mandato. Y, por supuesto, Trump también mencionó a Ucrania en esta entrevista. Trump declaró que ya es hora de que Ucrania celebre elecciones. Ucrania pospuso las elecciones nacionales debido a la ley marcial mientras lucha contra la invasión rusa, lo cual es un requisito constitucional que prohíbe votar durante tiempos de guerra. Quiero enfatizar que la Constitución de Ucrania establece que no se pueden celebrar elecciones durante la guerra. Pero Trump declaró que Kiev debería celebrar elecciones, afirmando que posponer la votación socava las pretensiones de legitimidad democrática de Ucrania. Así es como Trump empezó a hablar. Bueno, de hecho, Trump repite completamente la retórica del dictador ruso Vladimir Putin, insinuando que Zelensky es ilegítimo, cito. Ellos usan la guerra para no hacer elecciones. Creo que el pueblo ucraniano debería tener esa opción, y quizás el presidente Vladimir Zelensky gane. No sé quién ganará, pero hace mucho no hay elecciones. Hablan de democracia, pero eso ya no lo es. Y aquí quiero recordar que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aprovechó la incapacidad de Ucrania para celebrar elecciones para declarar ilegítimo a Zelensky. Mientras tanto, los funcionarios ucranianos afirman que la realización de una votación nacional, atención, en condiciones de desplazamiento masivo de la población, en territorios ocupados, bajo bombardeos activos del sector civil y con millones de ciudadanos en el extranjero, no es ni factible ni legal según la Constitución de Ucrania. Pero a Trump le da igual. Él dice, Putin me pidió hablar sobre las elecciones, así que aquí estoy, pero así es como suena. Ahora, tras anunciar un nuevo marco para el acuerdo de paz presentado a Kiev, Trump habló pesimistamente sobre el futuro de Ucrania en la guerra y sugirió que Zelensky pronto tendrá que ceder. Cita, bueno, tendrá que controlarse y empezar a aceptar lo que sucede cuando estás perdiendo, porque estás perdiendo. Un buen aliado, ¿verdad? Cuando le preguntaron sobre la afirmación de Donald Trump Jr. de que Estados Unidos podría retirarse de Ucrania, Trump respondió evasivo. Esa declaración no es totalmente correcta, pero tampoco incorrecta. Hace unas horas publiqué en este canal un análisis más detallado de esta parte de la entrevista sobre Ucrania y Europa, así que vayan a verlo.
Mientras tanto, escriban en los comentarios su opinión sobre esta entrevista. Cuéntenme qué fue lo que más los sorprendió, qué fue lo que más los impactó y con qué declaración de Donald Trump están más de acuerdo. Si este video les resultó útil e interesante y consideran que mi trabajo es necesario, les agradeceré mucho su apoyo. Canal de YouTube de Alexei Pechi. Esto lo pueden hacer mediante cualquier donación o suscripción de pago en la plataforma Patreon, Buy Me a Coffee o aquí mismo en la plataforma de YouTube. Los datos y enlaces están en la descripción del video donde dice apoyar al canal de Alexei Pechi. Elijan el formato más conveniente. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me den. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego.